Finalmente, pasó lo que tenía que pasar. Itadori, tras reencontrarse con Mahito, lo destrozó por completo. No sé si la intención era simplemente humillarlo o directamente borrarlo de la existencia porque a Yui se le fue la mano. Probablemente estamos ante la papeada más grande y más satisfactoria que los fans podían esperar, y todo esto lo verás ahora tras el estreno del capítulo 22 de Jujutsu Kaisen, Módulo. Después del reencuentro, Itadori entiende rápidamente cuál es el objetivo de Maru. Quiere utilizar una técnica maldita que interfiere con el alma, potenciándola con la energía maldita de la nave y la de Okotsu. Aún así, Yui duda de que puedan lograrlo fácilmente. Le advierte que Mahito no es alguien que obedezca órdenes sin más y que probablemente tengan que someterlo por la fuerza. Maru duda, pero Itadori le dice que él mismo se encargará, aunque le preocupa terminar destruyéndolo por accidente. Si Mahito desaparece, no podrán utilizarlo. Maru le explica que están en el pasaje de las almas, un lugar donde nadie posee cuerpo físico exceptuando ellos dos. Por lo tanto, nadie puede morir, solo ser derrotado y sometido. Con esa seguridad, Itadori se dirige a Mahito y le dice que tiene el visto bueno para empezar, preguntándole directamente si quiere cooperar. Mahito, sin responder, se lanza al ataque gritando que no lo subestimen. En ese instante ambos aparecen en Shibuya, el escenario donde comenzó su última pelea hace 80 años. Mahito afirma que si Itadori aún tiene cuerpo, puede morir, y que en ese espacio podrán pelear sin restricciones. Utilizando su mutación pasiva, desata un ataque brutal en todas las direcciones. Sin embargo, Itadori, aunque sumamente tranquilo, termina siendo atrapado. Mahito menciona que este lugar es un espacio formado de una composición casi indistinguible del alma. Todo lo que existe aquí es un objetivo perfecto para su técnica maldita. Jura que arruinará incluso el intento de Itadori de mantenerse joven, y acto seguido intenta desplegar su expansión de dominio. Para desgracia de Mahito, no logra activar la expansión, puesto que en una fracción de segundo Itadori le corta los dedos y la lengua con una facilidad escalofriante, saliendo de donde Mahito lo tenía aprisionado y destrozándolo por completo sin siquiera mover un solo dedo. Una paliza aplastante. Mahito queda reducido a pedazos. Itadori se acerca y termina este enfrentamiento preguntándole: Oye, siempre fuiste tan débil. Tras esta humillación brutal, Maru toma una parte de la cabeza de Mahito y se disculpa antes de usarlo para la técnica. Después de la pelea, Yui queda pensativo. Le pregunta a Maru si Mahito podría interferir con las almas de sus camaradas fallecidos. Maru le asegura que no, porque las almas normalmente no interactúan de esa manera y Mahito ni siquiera tenía suficiente energía maldita para algo así. Solo había recuperado parte de su fuerza por la influencia de su técnica. Itadori le pregunta si realmente sabe todo lo que ocurre ahí y Maru responde que lo entiende porque están dentro de ese mismo espacio. Con Mahito sometido, Maru afirma que tienen casi todo listo, pero aún debe confirmar un último punto sobre los Carian de la Tierra y los espíritus malditos. Ambos comienzan a discutir la naturaleza de las maldiciones. Explican que los espíritus malditos nacen cuando la energía maldita que se filtra de las personas se acumula y toma forma, fenómeno que parece centrarse especialmente en Japón. Para crear un mundo donde no nazcan maldiciones existen dos opciones claras: eliminar la energía maldita de los japoneses o convertir a toda la población
en hechiceros. La segunda opción implica que la energía maldita circule correctamente dentro del cuerpo y se utilice activamente mediante técnicas, reduciendo así las filtraciones que generan maldiciones. Todo esto proviene de las notas de Yuki. Sin embargo, Maru cree que esa alternativa no es la ideal, porque el daño causado por las maldiciones podría ser reemplazado por conflictos entre hechiceros, además de aumentar el riesgo de casos extremos como restricciones celestiales o usuarios que se vuelvan peligrosos. Ejemplo, Toji Zenin. Itadori le dice que ese tipo de casos no ocurre a menos que posean una gran técnica innata o energía maldita en cantidades. Maru propone avanzar con la primera opción, eliminar la energía maldita tanto de la gente de la Tierra como de los simurianos, pero Itadori vuelve a cuestionar la idea. Señala que los espíritus malditos no nacen de los simurianos y que eliminar solo la energía de los humanos podría generar conflictos futuros. Mientras discuten, Yui incluso se da cuenta de que nunca le preguntó el nombre a Maru y tras conocerlo le plantea una cuestión más profunda. ¿Qué piensa realmente sobre lo que están a punto de hacer? Maru responde que lo ve como una expiación. Cree que su gente ha causado demasiados problemas y desea que al menos el mundo se vuelva mejor gracias a haberlos conocido. Itadori no descarta esa visión, pero le advierte que lo que planean hacer también es un pecado enorme. A cambio de seguridad, despojarán al futuro de todo posible potencial. Por ejemplo, ahora que han llegado los aliens, la investigación sobre la energía maldita como una potencial fuente de energía que durante mucho tiempo ha estado estancada, podría avanzar rápidamente. Es posible que dentro de cientos de años los recursos se agoten y solo puedan sostenerse en la energía maldita. Sin embargo, esa posibilidad será eliminada. Además, alterar los cuerpos de otras personas sin su consentimiento no es algo que deba celebrarse. Maru queda confundido y le pregunta qué deberían hacer entonces. Itadori responde que, aún entendiendo todas las consecuencias, seguirá adelante. No porque esté bien, sino porque cree que es lo necesario. Incluso revela que aparentemente vivirá más de 300 años más, lo que le permitirá cargar con las consecuencias y asumir el castigo si algo sale mal. Confirmado, Gege odia a Itadori. Finalmente, estando a punto de ejecutar la técnica, Yui se pregunta si al desaparecer la energía maldita empezará a envejecer. Maru le aclara que no afectará a los hechiceros actuales ni a los simurianos, solo las personas que nazcan en adelante. Sin embargo, justo antes de comenzar, Itadori vuelve a frenar el proceso al señalar que incluso si eliminan la energía maldita de Japón, las maldiciones podrían seguir apareciendo. Maru queda desconcertado una vez más y la técnica vuelve a quedar en pausa. Bueno, el momento que todos esperaban ver finalmente sucedió en este capítulo 22. Nuestro gallo se papeó a Majito de una manera espectacular. Está bien, Majito no estaba en su mejor momento, pero sinceramente creo que incluso al 100% la diferencia habría sido enorme. Itadori está en un nivel absurdo. Majito pasó de ser una gran amenaza a parecer una hormiga frente a él. Lo que más debate generó entre los fans fue la actitud de Itadori durante la discusión con Maru. Muchos creen que se opone porque no quiere perder su poder o incluso que podría convertirse en el antagonista principal. Personalmente no lo veo así. Creo que Itadori, amén de sí estar roto por dentro y psicológicamente un poco inestable, simplemente no quiere cometer errores irreversibles. ¿Quiere eliminar las maldiciones? Sí, pero también quiere evitar que una solución genere 10 problemas nuevos en el futuro. Cada objeción que plantea tiene una base lógica. Está pensando tanto en humanos como en simurianos y sobre todo en las consecuencias a largo plazo. Perder la energía maldita podría frenar la evolución o dejar al mundo indefenso ante amenazas futuras. No es una decisión fácil y cuanto más se analiza, más complejo se vuelve el dilema. No es algo que deba resolverse a la ligera.
No sé qué opinan ustedes. ¿Cuál creen que es la mejor decisión que pueden tomar Itadori y Maru? Si fuera algo simple, personajes como Yuki o incluso Geto lo habrían logrado en el pasado. Para cerrar, solo 2 comentarios rápidos. Primero, el chambeador vuelve a aparecer, aunque sea a través de unas notas. Parece que Gege no puede dejar de incluirlo en cada arco. Y segundo, Gege definitivamente odia a Itadori. Hacerlo vivir 300 años más y encima solo es realmente increíble. Cuéntenme qué les pareció este episodio 22, qué opinan de la bestial humillación que Itadori le dio a Mahito, qué sensaciones les dejó la discusión sobre el futuro de la energía maldita y las maldiciones. Y si quieren también pueden calificar el capítulo del 1 al 10 en los comentarios. Si les gustó ver este épico episodio aquí conmigo, les pido por favor que dejen su ricolino en el video, es solo un clic, les toma un segundo y a mí me ayudan mucho, así que cuento con su pulgar arriba. Luego de dejar su pulgarcete, ahí sí espero leer sus opiniones, sensaciones, reacciones, calificación y lo que les dejó este capítulo 22 abajo en los comentarios para que juntos podamos discutir sobre este tema.